Benvingudes a tots, benvinguts. Moltíssimes gràcies per connectar-vos aquesta tarda en aquesta sessió que hem preparat amb la Patricia Mayallo per parlar de dones artistes en el context espanyol, siglos XIX i XX. La sessió durarà a l'entorn d'uns 45-50 minuts més o menys i és una sessió que hem organitzat amb motiu de l'exposició Pintar, crear, viure, dones artistes a l'Alt Empordà, 1830-1939, que vàrem inaugurar el dia 3 d'octubre aquí al Museu de l'Empordà i que es podrà veure fins al dia 10 de gener. Evidentment, totes aquelles persones que encara no l'hàgiu vista esteu més que convidades a veure-la i és un treball de recerca que vàrem encarregar des del Museu de l'Empordà a la Cristina Massanés, que ha sigut la persona que ha estat a cura de tots els continguts, que ha fet tota la recerca d'aquestes dones. Exposem 31 dones artistes amb 7 àmbits diferents, àmbits que agafen diferents aspectes, diferents metàfores també de la història del feminisme dels anys 70 i dels anys 80 i els posa en context amb la realitat artística a l'empordanesa. En paral·lel a aquesta exposició i a aquesta recerca també hem publicat un catàleg que està disponible també, on hi ha un article de la tesi de l'exposició que ha anat a cura de la Cristina Massanés, un altre article de l'Assumpta Bassas, que si no m'equivoco és una de les participants en aquesta jornada, articles els dos molt interessants. Llavors hi ha una entrevista coral amb diferents persones vinculades en el món de la cultura i que expliquen des del seu punt de vista quina és la realitat des del camp que ells estudien o des del camp en el qual estan vinculats amb la situació de la dona. Després de la sessió, un cop acabi la Patricia Mayallo, obrirem el torn de preguntes. Mentre es vagi durant tota la conferència, vosaltres podreu anar fent preguntes en el xat i llavors hi ha la Laura, que ens està donant un cop de mà des de l'equip tècnic amb Badoc Cultura, que recollirà aquestes preguntes i les més destacades també els hi farem a la Patricia. El que sí que ens agradaria és ara, si poguéssiu, anar dient hola, em dic, en el meu cas, Eduard, i escric que estic en aquesta conferència des de Figueres, per saber una mica també quins són els companys que estem en aquesta sala virtual, doncs per almenys també tenir-vos una mica localitzats i localitzades. Al final de la conferència també es podran fer preguntes a través del videoxat. Si no voleu escriure a través del xat, ho podeu fer a través de videoxat, haureu d'aixecar la mà, demanar permís i llavors, per ordre, anirem fent aquestes preguntes. Si algú té problemes tècnics, que ho expliqui a través del xat i l'equip tècnic mirarà de solucionar aquests problemes. I en el cas que algú caigui, no de la cadira, sinó d'internet, doncs pot utilitzar el mateix link per tornar a entrar a la sessió. O sigui que amb el mateix link ja podreu tornar a connectar-vos directament. Jo ja no m'allargo més, passo la paraula a la Cristina Massanés, la curadora de l'exposició, que farà la presentació de la Patricia Mayallo. Fins ara. Hola, buena tarde a todas y todos. Buenas tardes, Patricia. Voy a presentarte brevemente y entonces ya te damos la palabra. Estamos muy contentos que hayas, como te decía antes, que hayas podido hacer un hueco en tu agenda. Nos sabe muy mal que no estés aquí presencialmente ni poderte enseñar nuestra exposición que hemos estado preparando durante tiempo, pero bueno, ahí estamos. Vamos a disfrutar igualmente de todos modos de tu charla, vamos a aprender igualmente. Y bueno, para los que yo creo que todos los que y las que estamos aquí conocemos de sobras a Patricia Mayallo, sabemos que es un nombre referente en el estudio del arte y feminismo en el Estado español, pero os la presento brevemente. Patricia es doctora en Historia del Arte, es profesora en la Universidad Autónoma de Madrid, ha coordinado distintos proyectos de investigación, ha tenido una relación estrecha con museos destacados, ha realizado exposiciones, algunas magníficas, como la que fue junto con Juan Vicente Aliaga, las genealogías feministas en el arte español, 1960-2010, que se presentó en el Mossac de León
creo que en el año 2012 o 2013. Ha coordinado también el máster universitario en Historia de Arte Contemporáneo y Cultura Visual que se presentó y se realizó en el Museo de Arte, Centro de Arte Reina Sofía de Madrid, y ha formado parte de distintos proyectos de investigación, ha impulsado plataformas de arte y de activismo de arte y mujeres como MAP, Mujeres en las Artes Visuales. Y bueno, como Patricia cuenta en la introducción de algunos de sus libros y en algunos de sus textos, el acicate de todo este trayecto investigador hay que conectarlo, hay que buscarlo cuando ella estudiaba Historia del Arte a mitad de los años 80 y por parte del discurso de sus profesores y de los textos canónicos que les iban indicando para leer, no había ninguna mujer en toda la historia del arte. Según estos textos no había existido ninguna mujer. Entonces tampoco casi no habían existido historiadoras ni críticas de arte. A partir de ahí Patricia se preguntaba cuál será nuestro futuro cuando miraba alrededor y se daba cuenta que casi todas eran estudiantes. Vamos a estar condenadas a no estar. Y bueno, y a partir de aquí empezó a elaborar lo que está siendo su trayecto investigador. De todos sus estudios, de sus libros, de sus publicaciones, destacan estudios dedicados a Frida Kahlo, a Louise Bourgeois, a André Masson, pero yo os quería recomendar este libro que seguramente que conocéis, Historias de Mujeres, Historias del Arte. Es un compendio fantástico, es un trayecto, un análisis iconográfico que te ayuda a mirar distinto, a ver distinto y a cruzar todo lo que ha sido vidas de mujeres y historiografía artística. Y bueno, esto ha sido una presentación muy breve, podría ser más y más larga, pero yo creo que ya si nos cuentas estaremos encantadas de escucharte. Y ahora sí, todo tuyo. Bueno, pues muchísimas gracias. Antes de iniciar la presentación de PowerPoint, quería, por supuesto, dar las gracias al museo y a su director, a Eduard, por haberme invitado. La verdad es que es una verdadera pena no haber podido ir a ver físicamente la exposición. Y también quería felicitar, por supuesto, a la comisaria Cristina Massanés por la estupenda exposición que ha comisariado. Aunque no he podido ir a verla, sí he podido consultar, leer el catálogo, he podido ver la visita virtual y realmente me parece un trabajo importantísimo de indagación en el contexto local, que es fundamental porque todavía hay muchísimo por hacer en el estudio de las mujeres artistas, ¿no? Y todo ese trabajo de bucear en los archivos familiares, de consultar la documentación que muchas veces está en manos privadas, es un trabajo realmente muy importante que hay que seguir haciendo. Porque aunque afortunadamente las cosas pues han cambiado bastante desde esos años que evocaba Cristina, ¿no? De cuando yo era estudiante, y tenemos ya muchísimo trabajo hecho sobre mujeres artistas, pues todavía evidentemente y en particular yo creo que en el contexto español hay muchísimo por hacer. Lo que quería contaros hoy y voy a intentar iniciar la presentación, si lo consigo. Sí. Bueno, lo que quería contaros hoy es lo que me había pedido o sugerido Cristina que hiciera, que es una visión panorámica sobre la situación de las mujeres artistas a lo largo del siglo XIX y del siglo XX, y como evidentemente pues es un periodo extenso, ingente, he decidido centrarme sobre todo en la segunda mitad del 20 y la segunda mitad del 19, perdón, y los primeros 30 años del siglo XX, más o menos hasta la llegada de la República, que es también en parte el periodo que cubre la exposición,
por qué realmente pues, la llegada de la República, la guerra civil y sobre todo el franquismo creo que abre un panorama muy distinto sobre el que podríamos estar hablando años. En primer lugar, lo que voy a hacer en esta charla es describir brevemente cuál era la situación de las mujeres artistas en el sistema artístico español, que evidentemente, como os podéis imaginar, no era una situación central. Y en segundo lugar, en la segunda parte de la charla, lo que me gustaría analizar también brevemente es qué estrategias utilizaron las mujeres para sortear esa posición marginal, ¿no? Y para sortear esas trabas que les suponía el hecho de ser mujeres y de ser artistas. ¿Se me oye bien? Sí. Porque, como diré, me parece muy importante cuando analizamos la obra de las mujeres artistas, no solo hacer hincapié en las dificultades, en los problemas de su inserción en el mundo profesional, sino también hacer hincapié en toda esa capacidad de agencia que tuvieron las mujeres para ir precisamente pues, infiltrándose o esquivando esas dificultades. Bueno, como decía, la situación de las mujeres en el sistema artístico español pues no fue una situación fácil, porque, como yo creo que es bien conocido, en la ideología del siglo XIX, la misión fundamental de las mujeres, y en particular de las mujeres de la burguesía, era ser madres y ser esposas, era su papel familiar, era ser ángeles del hogar, como decía este libro de la escritora y moralista María del Pilar Sinués, que es un libro que se publicó en 1857 y que tuvo un éxito absolutamente descomunal en la época. Se hicieron 8 ediciones. Y ese papel de ser ángeles del hogar, ese papel de estar destinadas al ámbito doméstico, hace que las mujeres, como señalaba, pues tuvieran que sortear unos problemas o unas trabas mucho mayores que sus compañeros masculinos para dedicarse a la práctica profesional del arte. Uno de los problemas más importantes tuvo que ver con el acceso a la formación. El acceso a la formación fue bastante complicado para las mujeres, y también lo fue desde luego en España. De hecho, para que nos hagamos una idea, hasta el año 1878 no tenemos constancia al menos de nombres de mujeres matriculadas en la Escuela Superior de Pintura, Escultura y Grabado de Madrid, y lo mismo puede decirse acerca de otras escuelas similares que había en todo el territorio español. Y no solo es que se les admitiera muy tardíamente, sino que tardaron más tiempo todavía en ser admitidas a una asignatura que era central en la época, que era la asignatura de dibujo del natural. Si decimos que hasta el 78 en la Escuela Superior de Pintura las mujeres no son admitidas, hay que esperar unos 10-15 años más para que puedan asistir a la clase del dibujo del natural. Este es un asunto que es muy conocido, pero me gustaría mencionarlo brevemente porque es importante y ha sido muy estudiado por las historiadoras feministas, por ejemplo, por Linda Nochlin, que ponía como ejemplo este cuadro que vemos en pantalla, que refleja muy bien los problemas que tuvieron las mujeres para acceder a un elemento de la formación que era fundamental en la época para cualquier artista, que era el dibujo del modelo desnudo. No se les permitía porque se suponía que bueno, la contemplación de los cuerpos desnudos podía poner en cuestión su integridad moral, etc.
Y ella ponía el ejemplo de este cuadro, Linda Nochlin, donde vemos a los académicos de la Royal Academy en una sesión de modelo del desnudo y vemos como las dos únicas mujeres que en aquel momento eran académicas, Mary Moser y Angelica Kauffman, no están representadas directamente, sino indirectamente a través de dos retratos que están colgados en la pared, que no sé si se ven, porque es que yo tengo tapada la imagen parcialmente. Es decir, que eran académicas, pero no podían participar de ese rito central y de esa etapa importante en la formación del artista, que era el dibujo del modelo desnudo. ¿Por qué esto ha concitado tanta atención por parte de las historiadoras del arte feministas y por qué ha sido un elemento tan definitorio en la trayectoria de las mujeres artistas? En gran medida porque no poder estudiar anatomía, no poder participar de esas sesiones de dibujo del natural, hacía que las mujeres no pudieran dedicarse a los géneros artísticos que en aquel momento eran considerados como superiores dentro de la jerarquía académica, que eran la pintura de historia, la pintura mitológica, y que tuvieran que consagrarse otros géneros en la época considerados menores, como era, por ejemplo, el retrato, ¿no? Aquí vemos una serie de retratos hechos por mujeres artistas, uno de Luisa Vidal y de dos artistas que están presentes en la exposición, Pilar Nouvillas y María Cusí. El retrato, por tanto, fue uno de esos géneros que cultivaron las mujeres, como también lo fue el paisaje. Vemos aquí otro ejemplo también que está presente en la exposición, una obra de Caterina Albert y una obra de Carolina del Castillo, una artista asturiana. También cultivaron con gran asiduidad el bodegón, es uno de los géneros, entre comillas, femeninos por excelencia, como en estos bodegones de Julia Alcaide y Adela Ginés, o las escenas costumbristas, las escenas de género, todos géneros, todos estos que aunque ahora pues tengan la misma consideración, incluso a veces más que esas grandes pinturas de historia del siglo XIX, sin embargo en la época eran considerados géneros secundarios y géneros menores, ¿no? Y en parte a veces eran considerados géneros menores porque eran cultivados por las mujeres artistas. Es decir, se produce una especie de sexualización de los géneros artísticos según el cual o según la cual hay géneros que son asociados a las mujeres y porque son asociados a las mujeres tienen menos consideración artística. Un ejemplo muy claro de esto es el de la pintura de flores. La pintura de flores, que nace como género autónomo en el siglo XVI y se convierte en un género muy preponderante en el XVII, sobre todo en Holanda, muy asociado, como en este ejemplo que vemos aquí, a la idea de la vanitas, ¿no? Las flores como una expresión de la fugacidad de la vida. Pero en parte debido a esa exclusión del dibujo del modelo desnudo, a partir del siglo XVIII, cada vez más mujeres van a empezar a trabajar con la pintura de flores y esto va a hacer que la pintura de flores empiece a ser considerada como un género claramente inferior, ¿no? Que empiece a ser asociada a lo femenino y que empiece a ser considerada como un género que se suponía que se correspondía con lo que eran las cualidades innatas de las mujeres, a saber, la delicadeza, la elegancia, la dexteridad, el oficio, pero no tanto la genialidad o la creatividad que se suponía que eran cualidades más asociadas a los hombres artistas. Y ya digo que hay muchísimos ejemplos de obras del XIX de pintura de flores realizadas por mujeres y que siempre tenían esa consideración, ya digo, un poco menor, un poco secundaria.
Además de estas trabas que he comentado, como son el acceso, los problemas con el acceso a la formación y en particular al dibujo del desnudo, otra característica de la formación de las mujeres artistas es que muchas tuvieron que ir, ante estas dificultades, tuvieron que ir orientándose hacia las escuelas de artes y oficios, porque las llamadas artes decorativas también eran consideradas más propias de las mujeres, porque se asociaban de alguna forma con lo doméstico y también porque tenían esa consideración menor, ¿no? También casi artesanal muchas veces. Y también muchas mujeres, claro, ante estas dificultades que encontraban para entrar o hacerse un hueco en la enseñanza oficial, muchas de ellas tuvieron que completar su formación acudiendo a maestros o academias privadas, ¿no? Que muchas veces ofrecían, como vemos aquí en esta imagen, clases de señoritas. Y hay muchísimos ejemplos de artistas del 19 que estudiaron con maestros privados o particulares. Carolina del Castillo estudió con José Nicolau Huguet en Gijón, Joaquina Serrano estudió con Joaquín Espalter, Aurelia Navarro estudió con José Garrocha. Bueno, podría dar muchísimos ejemplos de mujeres de la época que estudian con maestros privados, generalmente hombres, pero también, y esto es muy interesante, algunas de ellas se convierten a su vez en maestras de otras mujeres artistas, ¿no? Como es el caso de Lluïsa Vidal. Vemos aquí una imagen de su estudio que apareció en la revista Feminal, donde daba clases destinadas a mujeres, a señoritas, como se les llamaba en aquel momento, y este es un elemento al que volveré luego, porque esta idea de las mujeres creando redes de apoyo para otras mujeres es un elemento muy interesante a tener en cuenta en la actividad de las mujeres artistas. Hablaba antes de las dificultades que tuvieron las mujeres para acceder a la formación oficial. Esta no fue la única dificultad con la que se encontraron. También tuvieron bastantes problemas para hacerse visibles en las exposiciones institucionales. Esto es algo que estudió bastante en detalle Estrella de Diego en un libro muy pionero, La mujer y la pintura del siglo XIX español, que publicó en el año 87, donde, como veis, hacía un estudio, un diagrama del número de pintoras que habían participado en las exposiciones nacionales de Bellas Artes, que en aquella época eran, pues, los escaparates artísticos más importantes, y esa participación nunca pasó del 12%, ¿no? Incluso en los momentos de auge, que coinciden con finales de los años 90, realmente siempre fue una participación bastante marginal. Y no solo eso, sino que los jurados de estas exposiciones de Bellas Artes, que normalmente estaban formados, o normalmente no, que estaban formados totalmente por hombres, eran muy reacios a otorgar premios y otorgar distinciones a las pocas mujeres que participaban en estas exposiciones. Uno de los premios o de las distinciones más codiciadas en la época eran las becas o las pensiones para acudir a Roma o a París, que era otro elemento fundamental en la formación de los artistas en aquel momento, el viaje a París o el viaje a Roma. Y las artistas muchas veces tuvieron que enfrentarse a esta dificultad de conseguir esas becas oficiales financiándose sus propios viajes, financiándose sus viajes con sus recursos, los recursos familiares, y también, evidentemente, viajando acompañadas, porque era impensable que una mujer burguesa, al menos de la época, viajase sola a París o a Roma,
Algunas viajaron en compañía de sus maridos, como es el caso de Alejandrina Gessler o de María Luisa de la Riva, a quien vemos aquí. Otras viajaron acompañadas por sus hermanas, como por ejemplo Luisa Vidal o Soledad Martínez, y digamos que esa fue su forma de tener esa experiencia, ¿no? de formarse en las capitales artísticas de la época que cualquier artista ambicioso del momento tenía que tener. Hay que decir, evidentemente, yo creo que es obvio simplemente con ver estas fotografías, que la mayor parte de estas mujeres artistas eran de extracción burguesa, es decir, venían de una clase social privilegiada, y es muy interesante estudiar esa intersección, ¿no?, entre los condicionantes de clase y los condicionantes de género, porque probablemente fue ese privilegio de clase el que en parte les permitió sortear o esquivar ese desprivilegio que suponía en la época ser mujer y ser artista, ¿no? Y esto realmente tampoco es privativo de España, es una situación que nos encontramos en Europa y en Estados Unidos en aquel momento, que muchas de las artistas provenían de clases adineradas, de la burguesía, etc. Y de hecho muchas de ellas provenían incluso o bien de élites cultivadas, familias interesadas por las artes, por las letras, que de alguna forma las habían animado a proseguir esa vocación, o provenían incluso de familias de artistas, ¿no? Esto no solo en el XIX, sino desde el Renacimiento es muy habitual que las artistas se formaran en estudios o talleres familiares. Estas dificultades de las mujeres para insertarse en el ámbito profesional van mejorando, disolviéndose un poquito, diluyéndose un poquito con el cambio de siglo. La situación de las mujeres va mejorando paulatinamente, sobre todo a partir de los años 20, en parte gracias a la difusión de lo que se ha llamado el modelo de la nueva mujer, esa mujer moderna vestida con trajes andróginos, que se ha librado del corsé, que fuma, que practica deportes considerados entre comillas masculinos hasta el momento. Y también en parte las mujeres empiezan a tener un protagonismo mayor gracias al surgimiento de toda una serie de corrientes vanguardistas que van renovando el panorama artístico español, y en los años 20 nos encontramos con bastantes exposiciones individuales de mujeres artistas, como la que tuvo Victoria Malvinovska en el Círculo de Bellas Artes, o la de Deli Tejero también en el Círculo de Bellas Artes, que vemos en la imagen, la de Maruja Mayo en el 28 en la Revista de Occidente, la de Marisa Roeset en el Museo de Arte Moderno en el año 29. Es decir, hay una serie ya de exposiciones individuales importantes que están dando a conocer a mujeres artistas del momento. Bien, estos cambios paulatinos que he ido describiendo tuvieron mucho que ver, como sostenía al principio de esta charla, con la actividad de las propias mujeres artistas, ¿no?, con la intervención de las propias mujeres. Y en ese sentido, como señalaba al principio, me parece también muy importante cuando se habla de mujeres artistas, no solo describir todos esos obstáculos, esas dificultades, la discriminación que sufrieron por parte de la sociedad patriarcal de la época y del sistema artístico, sino también hacer una historia más en positivo, que subraye toda esa capacidad de agencia que tuvieron las mujeres artistas para cuestionar, para subvertir o al menos para esquivar esas condiciones que la sociedad patriarcal imponía al sexo femenino.
Y lo que quiero describir en esta segunda parte de esta conferencia son algunas de esas estrategias que pusieron en marcha las mujeres, sobre todo a partir de principios del siglo XX. Una de las más importantes me parece a mí, y ya lo evocaba antes, que tiene que ver con la creación de redes y espacios de mujeres, puesto que eran marginadas en el entorno oficial, en los entornos masculinos. Las mujeres muchas veces se vieron abocadas o impelidas a fundar sus propias redes que funcionaron primero como una plataforma desde la que hacer visibles sus reivindicaciones, también reivindicaciones a favor de los derechos de las mujeres, pero que también sirvieron como estructuras de apoyo mutuo, como focos de sociabilidad femenina, y tuvieron un papel muy importante también en la creación de un cierto sentido de lo colectivo, ¿no?, entre estas mujeres. Un ejemplo es el de las revistas feministas, que empiezan a surgir desde finales del XIX, principios del XX. Aquí en pantalla tenemos varios ejemplos destacados, como el de Feminal, que fue una revista catalanista, próxima a un feminismo, podemos decir, católico, conservador, pero que tuvo importancia en su momento y en la que participaron de forma muy activa algunas artistas importantes como Pepita Teixidor o Lluïsa Vidal, pero también tenemos periódicos como El Pensamiento Femenino, revistas como Mundo Femenino, que se crea en el 31, o Cultura Integral Femenina, fundada en el 33. Estas revistas tienen pues un sesgo ideológico diferente entre sí. Algunas, ya digo, eran un poco más conservadoras, como Feminal, otras más próximas a la ideología de la República, como Cultura Integral, pero todas estas revistas tienen un elemento en común que es muy interesante, a mi juicio, que es el énfasis que ponían en la cultura y en el arte también como una herramienta de emancipación femenina. Esto es algo, yo creo, muy distintivo del feminismo español, es algo que ha estudiado, por ejemplo, la historiadora catalana Ana Caballé, ¿no?, como si comparamos el feminismo español con el feminismo, por ejemplo, anglosajón, de la primera ola, mientras que las feministas anglosajonas hicieron mucho hincapié en la obtención del derecho al voto, una obsesión constante en las escritoras y feministas españolas es la idea de la importancia capital de la educación de las mujeres, ¿no?, de la educación, del acceso a la formación como un elemento fundamental en la emancipación femenina. Y esto se ve también en estas revistas, donde se va a conceder una enorme importancia a la divulgación cultural y también a la divulgación del arte. Dentro de estas redes y estrategias femeninas, además de las revistas feministas, habría que mencionar los espacios educativos destinados a mujeres, que también fueron un foco importante. Muchos de estos espacios estuvieron ligados al entorno krausista, ¿no?, a pues, la divulgación que hicieron determinados pensadores y pensadoras de las ideas del filósofo alemán Krause, sobre todo de la mano de Francisco Giner de los Ríos, que fue uno de los fundadores de la Institución Libre de Enseñanza. Y en este entorno institucionista empezó a abrirse paso con mucha fuerza la idea de que era fundamental también hacer énfasis en la educación femenina, en la educación de las mujeres. El rector de la Universidad Central, de lo que ahora es la Universidad Complutense de Madrid, Fernando de Castro, que era un firme defensor de la educación de la mujer, de hecho fundó
En 1870, esta asociación que vemos en pantalla, la Asociación para la Enseñanza de la Mujer, que lo que quería era ofrecerle a las mujeres formas diversas de profesionalización. Dentro de la Asociación para la Enseñanza de la Mujer se creó una escuela de comercio, se creó también una escuela de correos y telégrafos, una escuela de idiomas, una escuela de música y también una escuela de dibujo, es decir, el arte o la formación artística era una de las vías de profesionalización que se ofrecía a las mujeres dentro de este entorno del krausismo liberal. También fue una iniciativa importante la creación en 1907, también dentro del entorno de la residencia o dentro del entorno krausista, de la Junta de Ampliación de Estudios, que concedió becas y pensiones a muchos creadores para salir al exterior, a formarse, y pensionó también a muchas mujeres, y en concreto también a muchas mujeres artistas. Aunque hay que decir que es verdad que la mayor parte de las mujeres que recibieron becas de la Junta de Ampliación de Estudios lo hicieron para formarse en el campo de las artes decorativas. Otra vez esa asociación entre las mujeres y las llamadas artes decorativas. Y de hecho Victorina Durán, por ejemplo, fue becada para ir a París a estudiar escenografía y artes aplicadas, o Maruja Mayo, que también fue becada en el año 31, lo fue no como pintora, sino como escenógrafa, ¿no? Para estudiar escenografía. Pero en cualquier caso, la Junta de Ampliación de Estudios también fue una oportunidad para muchas mujeres de hacer bueno, esa formación en el extranjero que llevaban intentando hacer desde el siglo XIX. Otro espacio fundamental y también conocido para la formación de las mujeres en la época fue la residencia de señoritas, el equivalente femenino de la residencia de estudiantes, otra institución ligada a ese entorno del krausismo. La residencia de señoritas, que fue fundada por María de Maeztu y que estaba dedicada a crear un entorno para mujeres que estaban siguiendo estudios o que estaban preparando su ingreso a la universidad, y se les ofrecía una serie de medios para mejorar su formación de una forma integral. Clases de matemáticas, de idiomas, de cultura general, laboratorios, bibliotecas y también, como no, clases de dibujo y de historia del arte y en general clases de formación artística. De hecho, muchas de las artistas que hemos mencionado dieron clase en un momento dado en la residencia. Maruja Mayo dio clases de dibujo en la residencia, Ángeles Santos dio clases de dibujo en la residencia, María José Quiroga impartió clases de encuadernación, Victorina Durán de escenografía. Es decir, fue un espacio también para la difusión y la enseñanza de mujeres artistas a otras mujeres, fueran artistas o no. Pero probablemente de estos espacios de mujeres que ayudaron a la formación y a la profesionalización de las mujeres artistas, uno de los más importantes fue el de las exposiciones de mujeres. Exposiciones de mujeres que, como veremos ahora, surgen en España, que sepamos, al menos a finales del XIX, y que se inspiran en modelos como el del pabellón femenino que se había creado o instalado en la Exposición Universal de Filadelfia y luego en la de Chicago, o el Salón de Mujeres Pintoras y Escultoras también de los años 80 en París, e inspirándose en estos ejemplos previos,
en el 96, en 1896, se organiza la que, como digo, que sepamos, es la primera exposición de mujeres en el Estado español, que es la que se organiza en la Sala Parés de Barcelona, y de hecho tiene tanto éxito que en 1907 se vuelve a hacer una segunda exposición de mujeres, que es la que vemos reseñada en este artículo de La Vanguardia. Y en 1903 se organiza una segunda exposición en la Sala Maré de Madrid, que además tiene un título enormemente llamativo para la época, porque se le da el nombre de Primera Exposición Feminista, no Primera Exposición de Mujeres Artistas, ¿no? No Primera Exposición de Señoritas, sino Primera Exposición Feminista. Un ejemplo muy significativo de este papel que tuvieron las exposiciones de mujeres fue las que organizó el Lyceum Club Femenino, otra institución asociada a este entorno de la Institución Libre de Enseñanza. Es una asociación que fue creada en 1926 a imitación de otros clubs que existían en Londres o en París, porque los espacios de sociabilidad masculina de la época, como los casinos, los ateneos, que era donde los hombres pues, iban a intercambiar ideas o conocimientos o a compartir cultura, no estaban abiertos a las mujeres, y con esta idea se crea el Lyceum Club, que tuvo muchos vínculos de hecho con la residencia de señoritas y que pretendía pues también ofrecer toda una serie de actividades culturales a las mujeres, conferencias, bibliotecas, lecciones de todo tipo, entre otras también conferencias, clases y lecciones relacionadas con el mundo del arte, ¿no? También, evidentemente, vemos que todas estas instituciones o redes en general están vinculadas a redes de mujeres, otra vez de clase alta o de extracción burguesa, que eran las que también podían permitirse participar en este tipo de actividades. En su programación, el Lyceum Club le concedió una importancia muy notable a las exposiciones de mujeres. Se organizaron exposiciones de María y Elena Sorolla, exposiciones individuales, como vemos en pantalla, de Marisa Roeset, también de Juana Francisca Rubio, de Ángeles Santos, y también exposiciones comisariadas, como diríamos en el lenguaje actual, por mujeres, como las que organizaron, la que organizó María y Antonia Quiroga en el Lyceum Club sobre telas y tejidos, ¿no? Que era otro tema también que el Lyceum Club intentó divulgar, ¿no? Intentar quitarle un poco el estigma a las artes decorativas y en particular a todo lo que era el trabajo con los tejidos. En este sentido, otra iniciativa muy importante, otra exposición de mujeres muy importante que se organizó en el Lyceum Club fue la exposición Dibujantas, que se abrió el primer salón de dibujantas, mejor dicho, que se abrió al público en el año 31 y que fue recreado en parte en una exposición que hubo no hace mucho en el Museo ABC de Madrid, que se titulaba Dibujantas. Y esta exposición del Lyceum Club fue importante porque visibilizaba lo que había sido un nicho profesional fundamental para muchas mujeres en el 19 y en el 20, que era el campo de la ilustración. Y también fue importante por su propio título. Hablábamos antes de la primera exposición feminista. También es muy llamativo que el Lyceum Club titule la exposición Dibujantas y no Dibujantes, ¿no? Que hubiera sido el término habitual en la época. Ese uso del término en femenino ya indica de alguna forma un desafío
indica la necesidad de ocupar un espacio que era tradicionalmente o que había sido, al menos hasta cierta época, tradicionalmente masculino. Esa necesidad de afirmación, de afirmar su presencia, indica que aunque, como decía, la situación de las mujeres mejoró mucho con el cambio de siglo, paulatinamente, y especialmente a partir de los años 20, la relación de las mujeres con la vanguardia no fue tan fácil como se podría pensar. Y eso también ha sido muy estudiado por las historiadoras feministas, cómo las mujeres artistas se vieron atraídas hacia los círculos de vanguardia porque pensaban que iban a ser unos círculos más permisivos o menos sexistas que las familias burguesas de las que provenían, pero sin embargo muchas veces se encontraron con la decepción de que en los entornos de vanguardia, que eran entornos eminentemente masculinos, también se reproducían muchos de los prejuicios patriarcales característicos de la sociedad burguesa del momento. Esto también es un fenómeno, podríamos decir, universal, al menos a nivel europeo, pero probablemente especialmente marcado en un país como España, que era un país, pues como sabemos, donde las ideas ilustradas pues habían penetrado con dificultad, donde no se hizo revolución burguesa en el 19, donde la influencia de la Iglesia Católica seguía siendo preponderante. Y esto hace quizá que incluso los liberales españoles fueran bastante reacios al avance de los derechos de la mujer. Esto lo ha estudiado bastante Teresa Bordons, que es una historiadora que ha visto la influencia de los discursos de género en el primer tercio del 20, por ejemplo, en toda la literatura de la generación del 98, donde se establece una especie de relación entre la pérdida de las colonias y la pérdida de la virilidad. Si España había perdido, entre comillas, las colonias, también era porque estaba perdiendo su virilidad, ¿no? Y se ve también en toda la literatura médica que surge en estos momentos, como los ejemplos que vemos en pantalla, en las obras de Nóvoa Santos o de Gregorio Marañón, donde se reiteran los viejos argumentos esencialistas, ¿no? Las mujeres y los hombres no pueden dedicarse a las mismas actividades porque físicamente son completamente diferentes, y Marañón, por ejemplo, pues articula todo un discurso en contra del avance de la lucha feminista, pues basándose en las supuestas diferencias glandulares entre los hombres y mujeres, ¿no? Esto ya digo en entornos que representan la tradición más o supuestamente más liberal de pues lo que era la intelectualidad de la época. Un ejemplo de esta resistencia por parte de la sociedad española a asimilar el nuevo modelo de mujer moderna tiene que ver con la relación de las mujeres con el espacio público. Es muy conocido que uno de los elementos fundadores de la genealogía de la modernidad, al menos en determinado relato, es la idea del vagabundeo urbano, de la flânerie, ¿no? Ese flaneur del que hablaba Baudelaire, y de hecho esto crea pues toda, ya digo, una genealogía que podría ir desde los paseos o desde las excursiones dadaístas hasta los paseos surrealistas o las derivas situacionistas. Pero claro, ¿qué lugar podían ocupar las mujeres dentro de esa genealogía cuando realmente era muy difícil todavía para las mujeres en los años 20 poder circular libremente por el espacio público? Y esto, por ejemplo, lo relata muy bien la poeta Concha Méndez en sus memorias, cuando habla de cómo tuvo que enfrentarse radicalmente a su familia para que le dejaran simplemente salir a la calle, ¿no? Y mucho menos podía una mujer de la época pues frecuentar libremente los cafés, los teatros,
las tertulias, que eran esos espacios en los que la vanguardia se construía a sí misma, ¿no? Y construía su identidad. Esto lo vemos perfectamente si comparamos dos cuadros muy conocidos, dos tertulias. Por un lado, la famosa tertulia del Café de Pombo, que pintó José Gutiérrez Solana en 1920 y que retrata esa tertulia emblemática de la vanguardia de la época, fundada por Ramón Gómez de la Serna, que aparece en el centro de la imagen. Era una tertulia en la que sabemos que de forma ocasional, de vez en cuando, la del Café de Pombo, participaban mujeres. La propia compañera de Gómez de la Serna, Carmen de Burgos, participó en algún evento especial. Maruja Mayo también ocasionalmente tenemos constancia de que participó en la tertulia, pero no en las sesiones habituales, que estaban integradas exclusivamente por hombres, como vemos de hecho en el retrato que hace Gutiérrez Solana. Frente a esta tertulia del Café de Pombo, tenemos otra tertulia muy diferente, que es la tertulia que retrata Ángeles Santos en 1929. Una tertulia formada por mujeres modernas, que están identificadas así pues, por esos elementos de época, el pelo, porque fuman, la vestimenta. Pero es una tertulia que nos muestra la ambivalencia de la situación de las mujeres modernas en la época. Porque es una tertulia en la que no se habla, no hay comunicación entre ellas, y de hecho toda la imagen desprende una sensación enorme de claustrofobia, ¿no? De cerrazón. Claustrofobia que tiene que ver, pues evidentemente, con esa claustrofobia de las mujeres de la época que no pueden moverse libremente por el espacio público, y de hecho es una tertulia que se desarrolla en un espacio privado, en un espacio cerrado. Esto explica esta relación ambivalente de las mujeres con la vanguardia y esta dificultad para moverse libremente por la ciudad y por esos lugares emblemáticos de la modernidad. Explica que el tema de la disolución de fronteras entre lo público y lo privado aparezca muy frecuentemente en la obra de las mujeres artistas de la época. Y un ejemplo lo tenemos en esta obra de Maruja Mayo, La mujer de la cabra, de 1927, donde vemos una contraposición muy clara entre dos espacios: el espacio privado, que representa esta mujer que está al fondo del cuadro y que se asoma a través de una ventana, y el espacio público, que representa a esta mujer que está atravesando el cuadro de forma muy enérgica, y ambos espacios están separados por un artificio que es muy frecuente en la pintura femenina desde el siglo XIX, que es la ventana con barandilla, ¿no? Esa idea de asomarse al exterior, precisamente para intentar romper o diluir, ¿no? Esa reclusión en el espacio privado. En esta imagen de Maruja Mayo, esa distinción entre lo privado y lo público además está muy acentuada por la diferente perspectiva con la que se representa una figura y a otra, y podemos pensar que esta imagen de la mujer de la cabra significa algo más que una mujer campesina que está paseando una cabra. Da la impresión de que es una mujer que de algún modo está conquistando su libertad, ¿no? Y está avanzando hacia otro lugar, ¿no? Que puede ser ese lugar de la emancipación femenina, o que puede ser la ciudad, pero que en cualquier caso parece que es un lugar de liberación o de emancipación. Estas relaciones ambivalentes con la vanguardia y con ese mundo masculino también nos explican otro elemento, y con esto ya terminaré, con este último epígrafe ya terminaré, otro elemento que es muy importante en la obra de las mujeres artistas de la época, que es la autorrepresentación, ¿no?
el autorretrato y la autorrepresentación en general como una forma de autoafirmación, ¿no? Como una forma de afirmar su lugar dentro del sistema artístico de la época. Hay algunas mujeres del momento que optaron por retratarse como mujeres burguesas, como señoras burguesas, sin más, como es el caso de Carolina del Castillo, pero hay otras, como en este retrato muy interesante de Lluïsa Vidal, que bebieron o que se inspiraron en toda una tradición anterior que ya existía de autorretrato de mujer artista, donde las mujeres artistas se autorretrataban pintando o dibujando con la paleta, con el pincel, con los emblemas propios del oficio de pintor, es decir, afirmando su posición profesional como pintoras, ¿no? En el caso de Vidal es interesante además porque va un paso más lejos. Podemos pensar que Angélica Kauffmann o Vigée Lebrun, que están trabajando en el siglo XVIII, porque ellas, aunque afirman esa condición de pintoras, también se siguen retratando como mujeres nobles, ¿no? Con todo el peinado, el ropaje, etcétera, propio de una mujer de su clase social de esa época, mientras que Vidal se retrata con la blusa de pintor, es decir, parece que está renunciando ya a esos marcadores de clase y esos marcadores de género, al menos en parte, que estaban muy presentes en el caso de Kauffmann y en el caso de Vigée Lebrun. Otro ejemplo de cómo las artistas beben de la tradición artística y de la tradición del autorretrato para retratarse o para autorrepresentarse lo tenemos en esta fotografía de Maruja Mayo del año 31. Es una fotografía que le hacen para la revista Estampa cuando iba a viajar a París, precisamente pensionada por la Junta de Ampliación de Estudios, y la periodista Josefina Carabias, a la que vemos aquí, le hace una entrevista y con motivo de esa entrevista se hace esta fotografía, ¿no? Una fotografía que no fue realizada por la propia Maruja Mayo, pero que yo creo que fue muy pensada por Maruja Mayo y que tiene mucho que ver con cómo Mayo proyectaba su propia imagen pública al exterior, y una fotografía que yo pienso que está absolutamente escenificada, ¿no? Donde nada es casual. Josefina Carabias y Maruja Mayo aparecen apoyándose en un lienzo de Maruja Mayo. Además, si lo pensamos, evidentemente ambas tienen que estar subidas a algo, porque el lienzo es demasiado alto como para que ellas estuvieran a esa altura, es decir, toda la escena ha sido calculada y hay una composición pues muy medida. Estas columnas que están aquí, que se hacen eco de, a su vez, las columnas o los pilares que están en la propia obra de Maruja Mayo, el hecho de que una vaya vestida de oscuro y una de blanco, que una esté de perfil y Maruja Mayo esté mirando hacia nosotras. Es decir, todos esos elementos tan cuidados, tan orquestados, creo que tienen mucho que ver con la propia iniciativa de Maruja Mayo para construir su propia imagen. Y de hecho la pose de Mayo, y me parece que esto no es casual, se inspira en una serie de precedentes anteriores, esa figura de 3/4, ¿no? Apoyándose sobre una superficie, tiene mucho que ver con una pose que ensaya Durero en su autorretrato de 1498 y que luego será imitada por otros artistas, como por ejemplo por Rembrandt en este autorretrato que vemos en pantalla. Bien, si a veces la autoafirmación de las mujeres pasó por inscribirse en esa tradición del autorretrato de artista, otras veces pasó por presentarse al exterior como mujeres modernas, ¿no? Como en este autorretrato de Marisa Roeset, donde es muy llamativo que ella elija retratarse en traje de baño. Es decir, tiene mucho que ver con esa imagen de la mujer moderna que practica deportes, actividades al aire libre, ¿no?
y que lleva un tipo de ropa pues ya muy alejada de las enaguas, de los corsés del siglo XIX. Un tipo de mujer moderna que aparece también en la obra de Maruja Mayo, en este cuadro que ahora está en paradero desconocido, Ciclista, del año 27, donde también la idea del ciclismo parece estar ligada a la idea de la emancipación femenina y la conquista de lo público, y en ese sentido es muy llamativo que la propia Maruja Mayo, algunos años después, en el año 45, se dejara retratar en una pose muy similar a la de la figura que ella misma había pintado en el año 27. Estos retratos de las artistas como mujeres modernas, no obstante, también son indudablemente, como decía antes, retratos de clase, retratos de mujeres de una determinada clase social, esas jóvenes de élites liberales o burguesas que podían permitirse jugar al tenis, ir al liceo a un club o ir a conferencias. Y frente a estas imágenes a mí me llama mucho la atención esta imagen con la que quería terminar y que tenéis el gran privilegio de tener también en la exposición, que es este autorretrato impresionante de Ángeles Santos del año 28. Ángeles Santos, que se retrata, podemos pensar, ya desprovista de todos esos símbolos de clase que aparecían en los retratos anteriores. Es el retrato de una mujer que mira fijamente a la espectadora o al espectador, que entabla una relación directa con nosotras. Una mujer que podemos identificar como moderna por algunos detalles, el pelo, los labios pintados, pero que no tiene ninguno de esos elementos de vestimenta característicos de todas esas figuras de los años 20, ¿no? Es muy distinta de todas esas garçons, ¿no? Esas flappers elegantes que veíamos en las revistas ilustradas de la época. Y de hecho os quería leer lo que dice ella misma acerca de este autorretrato. Dice: mi autorretrato lo pinté cuando tenía 17 años. Puse frente a mí un armario con luna y me miraba al espejo. Me retraté tal y como iba habitualmente, porque yo solía ir muy mal vestida. Hasta pensaban que podía ser una pobre. No le daba importancia ni a la ropa, ni al peinado, ni a mí. A veces me fumaba un cigarrillo. Casi ni comía por irme a toda prisa a pintar. Recuerdo ir por la calle con mi padre y que los chiquillos al verme murmuraran qué rara es, ¿no? Y da la impresión de que de alguna forma eso es lo que ha retratado Ángeles Santos en este autorretrato, su derecho a ser distinta, distinta a las modas, distinta a los hombres, pero también distinta a otras mujeres y sobre todo distinta a lo que las expectativas de género decían que una pintora debía o podía ser, ¿no? Y en ese sentido yo veo también este autorretrato como una especie de alegato a favor de una libertad femenina que es la libertad de inventarse, ¿no? Inventarse a una misma al margen de todos esos relatos y esas expectativas de género que tanto pesaron a las mujeres artistas. Bueno, pues muchísimas gracias por vuestra atención, que yo creo que me he pasado un poquito de tiempo y espero no haberme pasado mucho y que quede tiempo para las preguntas. Muchísimas gracias, Patricia. Bueno, ha sido un gusto, un placer. A mí personalmente me ha gustado muchísimo las relaciones que establecías, algunas totalmente sorprendentes. Y bueno, esta última, por ejemplo, de Mayo con Dürer, ya me ha parecido absolutamente maravillosa. Era inevitable con Eduard íbamos escuchando e íbamos proyectando en todo lo que tú ibas contando nuestros hallazgos aquí, estas empordaneses, que ha sido sorpresa nuestra a medida que íbamos haciendo toda la investigación, ver cómo reproducían
todos estos lugares del género en un sentido y en otro que tú has ido repasando, ¿no? Y también nos ha gustado mucho ver algunos de estos cuadros de estas mujeres por ahí situados. Y no sé si quizás lo que podemos hacer es recoger a ver si hay intervenciones, a ver si hay preguntas. Yo después puedo hacer alguna, pero casi que me parece mejor dar voz a todos los que estamos aquí presentes y no sé cómo recoger aquí si hay alguna. Creo que tenemos una pregunta. No sé si hay alguna o... No sé si os animáis a hacer alguna pregunta a Patricia Mayor. Creo que estamos todos encantados. Muchísimas gracias de verdad por la intervención. Ha sido realmente muy interesante todas estas relaciones que comentaba ahora Cristina. ¿Se anima alguien? ¿Alguien levanta la mano para hacer una pregunta, una observación, no sé? Assumpta Bassas. Assumpta. Gracias, Patricia. A ver, no la puedo leer entera. Me pregunto si sabes algún estudio sobre cómo los movimientos de mujeres influenciaron ese cambio que has ido explicando en las artistas. Si sabes algún estudio sobre cómo los movimientos de mujeres influenciaron ese cambio que has ido explicando en las artistas. Que yo sepa, un estudio específico no. Sí que hay algunas historiadoras del arte que se han ocupado un poco de eso. Por ejemplo, Concha Lomba, que publicó en el CSIC un libro titulado Bajo el eclipse, donde hacía un recorrido pues más o menos por la misma época que he trazado yo aquí. Ella se ocupa un poco de la relación pues entre el movimiento feminista de finales del 19, principios del 20 y las mujeres artistas, pero al menos que yo recuerde ahora un estudio específico a fondo sobre la cuestión, pues yo al menos no lo conozco. Sería estupendo que lo pudiéramos hacer. Muy bien. Me dicen que Jaume Casas Soleil tiene una pregunta. Sí, eran dos preguntas, por favor. Una es directamente relacionada con la biografía de Ángela Santos. ¿Por qué dejó de pintar? O sea, es que es un artista que siempre me ha interesado y además como te diré, me encanta, me gusta. Y después otra pregunta que no tiene nada que ver con el arte, pero que nunca he entendido en el movimiento feminista en España, es la diferencia a la hora de pedir el voto de Lacan y de la Campoamor. Nunca he entendido el por qué Lacan se opuso a que se diera el voto a la mujer. Bueno, en cuanto a la primera pregunta, seguro que Cristina sobre Ángeles Santos también puede intervenir. Realmente es un caso muy claro de cómo se castiga o se castigaba a las mujeres que de alguna forma se salían de la norma, ¿no? Ángeles Santos, que fue una artista tremendamente precoz, ¿no? Bueno, ya lo veíamos, que pinta este autorretrato cuando era una adolescente, muchos de sus cuadros. Terminó siendo internada en un manicomio por su familia y luego pues finalmente se casó. Sí que volvió a pintar, pero ya nunca con la fuerza y con la originalidad que tuvo en esta época de adolescente, ¿no? Entonces es un caso muy claro de cómo se utilizaron, muchas veces pasó con Camille Claudel también y con otras artistas, las instituciones psiquiátricas como una forma de castigar a las mujeres que se salían de la norma, ¿no? En cuanto a la segunda pregunta, bueno, yo no soy una historiadora especialista en feminismo, pero parte del feminismo de la época consideraba, y también de los movimientos de izquierda de la época, y este fue un enfrentamiento muy fuerte incluso entre las mujeres feministas, que la influencia de la Iglesia Católica era tan enorme en las mujeres españolas de la época que si se les concedía el derecho al voto, inmediatamente ese voto iba a ir a las fuerzas conservadoras, ¿no? Y de hecho fue
una de las discusiones fuertes que hubo en el Parlamento cuando se discutió la concesión o no, que finalmente se obtuvo en el 31 del derecho al voto para las mujeres. Yo, si Patricia me permite añadir algo Sí. para Jaume Casas, a mí siempre me ha resultado inquietante directamente todo cuando las entrevistas que se le hicieron a Ángeles Santos, de hecho, fue muy longeva y vivió, creo que hasta los 100 años o casi, o lo superó incluso. Y entonces ella siempre decía que estaba contenta de haber dejado de pintar como pintaba, porque sufría y porque tenía pues, muchas tensiones interiores y que se había tranquilizado pasando a pintar flores y paisajes, ¿no? Siempre me ha parecido este reto que incorporó. Bueno, de entrada hay que respetárselo porque era su voz, pero sospechoso, inquietante y preocupante, ¿no? Y bueno, era para completar un poquito esta renuncia que hizo de su modernidad pictórica, ¿no? Siguió pintando, pero desde otro lugar muy, muy distinto, ¿no? Con algunas preguntas que tenemos en el chat. Luisa Fachedas te pregunta directamente, Patricia, si has podido ver la exposición del Museo del Prado, invitadas, y qué opinión te merece esta exposición. Como decías antes, tú no has podido venir a nuestra exposición, a nosotros también nos es bastante complicado poder viajar hasta Madrid para poder ver esta y si la has visto, ¿qué opinión te merece? Sabía que me ibais a preguntar por eso. No he tenido ocasión de ver la exposición todavía, de hecho tengo entradas para mañana, entonces la verdad es que me resulta, no quiero opinar sobre una exposición que no he visto, ¿no? Sí que está siendo bastante polémica, lo cual en principio pues me parece buena señal, porque algo muy habitual en este país es que las cosas pasen sin pena ni gloria. Pero realmente no la he visto todavía. Pues la semana que viene os cuento por mail o por chat o lo que sea. Perfecto. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Hay alguna pregunta más entre los y las asistentes? ¿Alguien que quiera añadir alguna cosa, alguna observación? ¿No? Sí, Luisa, ya te contaré. Muy bien, pues si os parece lo dejamos aquí. Yo quiero agradecer muchísimo a las compañeras de Adoc Cultura, a Laura y a Laia, que nos hayan estado ayudando en el apartado técnico. Y agradeceros muchísimo a todas y todos los asistentes pues, que habéis estado conectados hasta el final de la conferencia. Deciros que en las próximas actividades las vamos a realizar, si se nos permite, de forma presencial, pero siempre también habrá la posibilidad de verlas a través de streaming, utilizando nuestro canal de YouTube. Y si queréis recomendar esta conferencia o volverla a ver, en los próximos días estará colgada también en nuestro canal de YouTube, Museu de l'Empordà. Podéis recuperar la conferencia. Nada más por nuestra parte. Patricia, te agradecemos muchísimo. La conferencia ha sido tremendamente interesante y gracias también a todas las asistentes. Gracias a todas vosotras y a todas las personas que han asistido, a las que no he podido ver, pero bueno, sí escuchar. Muchas gracias a todas. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricia. Gracias.